eh, las vacunas de lo que sería el Esquema Nacional de Vacunación. Empezamos por la primera, la más controversial, la BCG, una vacuna que todavía se sigue utilizando en la actualidad con un virus, bueno, con un patógeno, el Mycobacterium tuberculosis, esta bacteria. Básicamente, lo que va a tener ahí es el bacilo de Calmette-Guerin, ¿verdad? Que va a estar de alguna otra manera atenuado para que se permita, ¿verdad?, que se genere una reacción local. Esta vacuna le ponen el bracito a los bebés, trae Mycobacteriums, o sea, sí trae el patógeno, pero está atenuado nada más. Por lo tanto, de entrada tendríamos que decir que está contraindicada en pacientes con infección. Lo que hace es que como es un patógeno intracelular obligado, pues evidentemente el tipo de respuesta que genera mayormente es de tipo celular. Y ustedes recordarán, las respuestas de tipo celular en la inmunidad adquirida pues están comandadas por linfocitos CD8. Entonces genera también ahí activación, evidentemente, de la inmunidad innata. Es de las pocas vacunas que despierta una gran fuerza en la inmunidad innata. Las células dendríticas, macrófagos, linfocitos T, y da lugar a la formación de esas pequeñas lesiones en el sitio de la aplicación, muy semejantes a un granuloma finalmente. Va a proteger contra la tuberculosis meningea, no contra la tuberculosis pulmonar, pero sí contra el desarrollo de tuberculosis meningea, que sería la tuberculosis pulmonar diseminada. Es una vacuna muy estable, es viable fábrica. Se tiene que guardar temperaturas de 2 y 4 grados centígrados. La luz solar la deteriora, por lo que vienen unos frasquitos ámbar que desvían los rayos del sol. Pero si se pone a temperatura ambiente o si le pega el sol, más del 50% los bacilos de estos micobacterios mueren directamente y se pierde la actividad de la vacuna. Por eso hay que tenerla de forma muy constante en estos termos que les daban antes cuando les tocaban hacer jornadas de vacunación. No sé si ahora con lo de la pandemia vayan a seguir haciendo, ojalá que sí. Pero era muy importante estas jornadas de vacunación para completar los esquemas de las cartillas de vacunación en diferentes puntos del país. Entonces, una vez reconstituida, a las 6 horas, de hecho, aunque no se exponga al sol y aunque se mantenga la red de frío, de todas maneras pierde la viabilidad. Es una vacuna, por así decirlo, muy delicada. El doctor Fernando Carranza fue el primero en traerla a México, de ahí que el nombre del hospital del ISSSTE, donde a algunos de ustedes les toca rotar o hacer el internado, pues se llama doctor Fernando Carranza. Viene en ampolletitas ámbar, decíamos, de 25 a 50 dosis, y la vacuna va a limitar la multiplicación y diseminación del bacilo porque está atenuado, pero no previene que el bacilo infecte. Es por eso decíamos que está contraindicada en pacientes con inmunosupresión. Va a generar una cicatriz. El tamaño o la presencia incluso de la cicatriz no quiere decir que necesariamente tenga la vacuna el efecto protector. Hay muchas gentes que no se quedan con la cicatriz y piensan que al no tener cicatriz en la BCG ya no les prendió la vacuna y que no tienen protección, pero eso no tiene nada que ver. Evidentemente es una vacuna segura, pero bueno, si lo ponemos en contexto ahora y volvemos a comparar, las comparaciones son odiosas con la del COVID, pues en 1975, cuando se empezaba a poner la BCG, por ahí 29 pacientes de 200,000 dosis aplicadas desarrollaron osteítis. Bueno, esperado en una vacuna, ese tipo de eventos son muy bajos, pero siguen siendo esperados. Linfadenitis en 84 pacientes de 500,000 dosis aplicadas en 1990. Fíjense, de 850 millones, solamente 31 han sido mortales. Si lo ponemos en contexto igual con los fenómenos de tromboembolia o la trombosis del seno venoso a nivel cerebral que se han detectado con la vacuna de AstraZeneca, más o menos es el equivalente a un caso por cada millón. Este es todavía más bajo, ¿no? Es más posible que tú te subas a tu carro y te accidentes en él a que te genere un trombo la aplicación de la vacuna de AstraZeneca y ahora la de Johnson Johnson. Aún así, bueno,
Se trata evidentemente de evitar esto. 850 millones de dosis, solamente 31 han sido mortales en la historia. La vacunación de la BCG, eso y nada, la verdad, es que es lo mismo, pero pues evidentemente al que le toca morirse no le parece nada gracioso. Desde el nacimiento hasta los 14 años es el tiempo en que se puede colocar la BCG. A mí me la aplicaron, en teoría, al nacer, y luego me la volvieron a aplicar a los 18 años otra vez. Entonces, 2 veces me la han puesto, no hubo un mayor problema. Evidentemente, las poblaciones en riesgo posterior a los 14 años son aquellos que están por indicación médica, y pues eso me la aplicaron a los 18 años porque íbamos a tener rotaciones y mi PPD salió negativo, a pesar de haber tenido la BCG de bebé. Entonces, pudiera haber sido yo uno de esos bebés que no les prendió. La aplicación de esta vacuna de la BCG es intradérmica. No es subcutánea ni intramuscular, es intradérmica, por lo que requiere cierta angulación de la jeringa al aplicarla. Hay que desechar esa jeringa rápidamente con fenol, incinerarla porque es contagiosa y ya habíamos quedado con la bacteria, el micobacterium está atenuado, pero sigue vivo ahí. Si cae en los ojos, puede infectar, lavar rápidamente los ojos si es que esto pudiera pasar, no tendría por qué suceder, pero bueno, siempre pueden ocurrir accidentes. Al niño más o menos a la semana 12 para volver a ver la lesión. Esta es la angulación que tiene que llevar la jeringa para que quede intradérmica, que es esta área. No la queremos en tejido subcutáneo ni muscular, sino intradérmica. Muscular, pues es cuando va a 90 grados, subcutánea 45 grados, endovenosa 25 grados buscando evidentemente una vena, e intradérmica pues va casi paralela a la piel. La idea es que se forme esa como burbujita para que haya evidencia de la aplicación y sobre todo porque hay una gran cantidad de células dendríticas. La piel es el lugar por antonomasia en donde mayor cantidad de células dendríticas hay, y ya saben ustedes que son las encargadas de generar la memoria, bueno, ir y presentar los ganglios, los antígenos para generar la memoria inmunológica. Recién nacidos con peso menor a 2 kilogramos no hay que aplicarla. Inmunodeficiencias, obviamente, como cualquier vacuna, si el bebé tiene fiebre, pues tampoco se recomienda aplicar. O si hay afecciones cutáneas graves que tenga el bebé, si tiene quemaduras, está en cáncer o tratamiento de terapias, está desnutrido, o en mujeres embarazadas. Son estados de y la evolución de la lesión es importante porque les va a tocar en el servicio social niños que son vacunados con BCG y que luego probablemente los puedan llevar a su consulta y les vaya a preguntar, pues la mamá o el papá, oye, doctor, oye, doctora, pues a mi hijo le pusieron la inyección del BCG y mira lo que le apareció en el brazo, ¿no? Realmente cuando se inyecta, pues se forma ahí la papulita, el bebé llora, le duele, obviamente, y a los 30 minutos desaparece esa pequeña pápula y ya no hay nada. Puede quedar un poquito rojo nada más. Pero a los 2 días más o menos se empieza a poner de color rojo, es normal. Al día más o menos 15 a 20 ya empieza a aparecer como una nodulación de consistencia dura. Y más o menos al mes se rompe y se ulcera. Eso es normal, es la evolución normal de la BCG. No está contaminada, ni se infectó, nada. Lavar con agua y jabón, exactamente normal. A los 36 días ya se forma la costra. Y a los 48 días se cae esa costra y queda una lesión rosada. Pues a veces redondita, a veces larga. La 3 le quedó larga, a otros les queda redondita, muy bonita, a veces deprimida o no. Depende, no todos tienen el mismo tipo de cicatriz. Más o menos un 5% de los niños no van a presentar cicatriz, y eso no quiere decir que no haya funcionado la vacuna. Es quizá que se aplicó un poco más abajo de la región intradérmica y bueno, igual se genera la memoria inmunológica. Puede haber algunas complicaciones como ulceración, abscesos. Si eso ocurre y está sobreinfectada, pues se puede utilizar antibióticos, no pasa nada, no se inactiva la vacuna ni nada. Puede haber infecciones diseminadas, inflamación de los ganglios linfáticos adyacentes. A veces deja una cicatriz queloide en algunos pacientes, las que tienden a hacer este tipo de cicatriz, osteitis, y rara vez se desarrolla lupus. Entonces es una sola vez y es al nacer. Si no te la pusieron al nacer, pues tienen chance de ponérsela hasta los 14 años. Hubo escasez de la BCG porque se fabrica en la India, y ahora con esto de la pandemia, la India dejó de exportar una gran cantidad de vacunas. Luego posiblemente hay un cargamento de BCG
Sonora y ya se le pudieron poner, pero las personas piensan que se le tiene que poner al niño antes de que cumpla el año de edad. Y no, la verdad es que tienes hasta 14 años para ponérsela. No pasa nada. Después de los 14 años ya no es recomendable, probablemente no sea necesaria, a menos que seas un estudiante de medicina que va a ir a ver pacientes con tuberculosis. Entonces, si tu PPD es negativo, lo cual quiere decir que no has tenido contacto con el Mycobacterium, sería bueno que te aplicaran la BCG. No te va a proteger de que te dé tuberculosis pulmonar, pero te protege de la tuberculosis meningia o biliar. Muy bien, hepatitis B. Hepatitis B es una vacuna de subunidades, ya habíamos visto ayer cómo se hacen este tipo de vacunas junto con el Gardasil y la vacuna para el herpes zóster, son vacunas de subunidades. Relativamente es una plataforma evolutivamente de las vacunas previas a las del DNA y RNA. Esta vacuna contiene las proteínas de la envoltura del virus de la hepatitis B, el antígeno en superficie, y se aplica al nacer, a los 2 meses y a los 6 meses. Si no te vacunaron al nacer, se puede poner a los 12 años y luego dejas pasar 4 meses y le das un refuerzo. No hay prácticamente ninguna contraindicación. Es una vacuna prácticamente contra el cáncer, pero viene el cáncer de hígado. Y es muy importante que todos estén vacunados contra la hepatitis B, sobre todo el personal de salud. La pentavalente es una vacuna que, pues su nombre lo indica, tiene 5 antígenos: difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis e influenza B. No el virus de la influenza, sino el Haemophilus influenzae B. Es una bacteria. Este no es para la influenza estacional, no. Es una bacteria que produce infecciones muy severas. Esta son 5 diferentes antígenos al cual se va a exponer el bebé. La primera dosis es a los 2 meses, después es un refuerzo a los 4 meses, luego a los 6 meses y a final de cuentas a los 18 meses. 4 veces se les pone la pentavalente. Realmente con la pura pentavalente y la BCG ya sería una protección muy buena que tendrían los niños y prácticamente estarías abarcando, junto con la del polio, todas las indicaciones de la OMS. Pero no conforme con esto, México tiene una cartilla mucho más completa. Esta combinación de antígenos no presenta problema para el sistema inmunológico y ahora ustedes ya lo saben por qué. Si yo les preguntara por qué no, seguramente que ustedes me dirían, doctor, pues porque cada antígeno es diferente, la inmunidad adquirida es específica y se va a montar una respuesta específica para cada uno de los antígenos. Así es, no tienen nada que ver, se pueden poner así juntos, no pasa absolutamente nada. Lo único que puede dar pues es fiebre porque es una vacuna muy cargada de antigenicidad, por así decirlo, y brinda inmunización específica, obviamente, contra el Corynebacterium diphtheriae, contra la toxina del Corynebacterium, contra el Clostridium tetani, la Bordetella pertussis, Haemophilus influenza tipo B y el virus de la poliomielitis. Luego tenemos la triple viral de difteria, tos, ferina y tétanos. Ese es un refuerzo que se da a los 4 años. Es una mezcla de 3 vacunas que te van a inmunizar contra la Bordetella pertussis, que produce la tosferina y el tétanos. Los niños deben de recibir por lo menos 5 dosis de la triple a los 2 meses de edad, a los 4 meses, a los 6 meses y a los 18 meses. Pero como vienen en la pentavalente, antes no había pentavalente, nada más había triple, entonces ya vienen incluidos ahí en la pentavalente, por lo que ya nada más se les pone una aplicación del DPT, de la triple, ¿verdad? Y esa es una sola dosis como de refuerzo de la pentavalente, por así decirlo. Y la administración, esta sí es intramuscular profunda, se le ponen en la piernita al bebé. Lo que es la vacuna del Corynebacterium no está hecha con la bacteria en sí, sino que está básicamente hecha con la toxina que produce el Corynebacterium, ¿verdad? Que está inactiva en formaldehído, en forma de toxoide. Esto, evidentemente, lo que forma es anticuerpos contra lo que sería la toxina que genera el Corynebacterium. La triple bacteriana contiene toxoide difterico, ánico, elaborados, bueno, pues ya inactivos estas dos toxinas en formol, purificados, ¿verdad? Y algunos inmunógenos derivados de la Bordetella. Entonces, más o menos cada 0.5 mililitros de la vacuna triple equivalen a 30 unidades del antígeno difterico y como agente conservador tiene timerosal y también contiene adyuvante, que habíamos dicho el adyuvante más común, que es el hidróxido de aluminio. Después de la administración del esquema completo, tanto de la pentavalente como del refuerzo de la triple, se encuentra prácticamente una protección, una eficacia del 95% con esta combinación. Entonces, fíjense, está muy, muy al nivel
de eficacia de las vacunas para el COVID, esta protección de la pentavalente, más el único refuerzo de es muy buena vacuna, muy buena combinación, y se han encontrado inclusive títulos protectores de anticuerpos hasta 10 años después de aplicar la última dosis. Ese es como una excepción, porque habitualmente casi todas las vacunas después del quinto año empezamos a ver una disminución importante en los títulos de anticuerpos protectores, pero eso no quiere decir que no estén tus linfocitos de ahí en la médula ósea y que estén listos para generar anticuerpos en cuanto te expongas al patógeno. Entonces, con esto hemos cubierto BCG, hepatitis B, pentavalente, el refuerzo único de la triple, y ahora vamos a pasar a estas otras como rotavirus, neumococo, influenza, triple viral, esta es la triple, pero esta es la triple viral, y Sabin que ya no va a estar, y bueno, algunos refuerzos de otras. El Haemophilus influenza es una bacteria, ¿ok? Hay un virus del Haemophilus influenza, y uno dirá, bueno, pero ¿por qué demonios les pusieron casi el mismo nombre a los dos? O sea, qué locura, ¿no? Lo que pasa es que la enfermedad ya existía como tal y se conocía como influenza. Entonces, cuando tenían estas pandemias cada cierto tiempo de la influenza, en una de esas detectaron a este bacilo de Pfeiffer, que ustedes ya recordarán fue el que descubrió el complemento, bacilo influenzae, y se pensó que era el que provocaba las pandemias de gripe. Entonces le pusieron, pues Haemophilus influenza. Después se dieron cuenta que no era esto lo que generaba las pandemias, sino un virus. Entonces al virus también le pusieron Haemophilus influenza. Digo, realmente es una cuestión de error de haber detectado a esta bacteria como si fuera un virus. Sin embargo, es responsable Haemophilus influenza, este bacilo gram negativo, de enfermedades muy severas, como meningitis, epidemitis, sepsis, puede matar a una persona. Es una bacteria gram negativa que te puede matar si te da. Entonces, bueno, afortunadamente, pues se tiene esa vacuna contra el Haemophilus influenza B que viene en lo que sería la pentavalente. Actualmente el B, ese Haemophilus influenza B, ese bacilo, en su cápsula tiene muchos antígenos y el principal factor de virulencia es el antígeno HIV. Es básicamente HIV, pero B grande, no B chiquita, es el que se utiliza en la vacuna. Como es capsulado, el Haemophilus influenza, ya saben ustedes, lo habíamos visto cuando vimos respuesta inmune de las células B, pues resiste la fagocitosis. Es muy complicado para el macrófago fagocitar, por lo tanto el linfocito B puede directamente reconocerlo y generar anticuerpos IgM. Las que no están encapsuladas, las cepas de lo que es el bacilo gram negativo que no están encapsuladas, generalmente producen menos invasión y generalmente pueden producir fenómenos inflamatorios. Entonces, son básicamente contra las cepas capsuladas, contra lo que va el proceso de la vacunación. Esa fue la bacteria. Ahora vamos a ver el virus. El virus de la influenza o influenza virus, familias, influenza virus A, B y C. Todos pertenecen al género de la Orthomicronidae. Seguramente lo han estado viendo en infectología o lo van a ver. Y evidentemente cada cierto tiempo tiene variantes de la neuroaminidasa y de la hemaglutinina, que son dos de los antígenos de superficie, y esa variación genera que cada cierto tiempo pues vengan estas pandemias de influenza, que cada vez las vamos a ver menos, porque de hecho así es como ha ido evolucionando en el tiempo desde 1918, sigue viendo cada cierto tiempo, pero cada vez son menos intensas y menos frecuentes, y eso es gracias a la vacunación. Pero fíjense, desde 1918, batallando. Y pues casi cuánto tiempo que no hay vacuna para la influenza. Por lo que yo les vaticino que con COVID va a pasar algo semejante. Va a empezar a disminuir estas olas, vamos a seguir teniendo oleajes, pero estas olas cada vez van a ser menos intensas, menos frecuentes, pero las vamos a seguir teniendo en el tiempo. Mientras no esté vacunado el total de la población y aún esté vacunado una gran cantidad de la población, los oleajes de COVID-19 cada cierto tiempo van a seguir apareciendo. Esperemos que las vacunas los podamos controlar también como se controla la influenza. Tienen una sola especie, llamado virus de la influenza A, que tiene la letra A, porque causa la afección en aves, pero resulta que también puede infectar mamíferos. Entonces, aunque el huésped natural son las aves, algunos mamíferos se pueden infectar con este virus, entre ellos los porcos
insectos y los humanos. El genoma o el material genético del virus de la influenza A tiene 8 cadenas variadas y codifica básicamente para 10 proteínas. Muchas. A, N, A, N, P, M, esto es lo que deriva el nombre o el apellido, virus de la influenza A. Y luego, dependiendo del tipo de antígeno, puede ser AHA1 o HA2 o HA3, dependiendo del tipo de hemaglutinina que presente. Y luego viene la neuroaminidasa, NA1, NA2, NA3. Esto va a darle la especificación al virus de la influenza A. Por eso, el virus que generó o que salió aquí en México, que se produjo aquí, pues fue un virus que pasó de las aves a los puercos y luego del puerco al humano. Era, por así decirlo, una nueva variedad del virus de la influenza A, no antes visto a nivel mundial. Eso ocurrió por allá del 2007, 2008, y entonces tuvimos la pandemia de la influenza, que como tenía como antígeno de superficie a la hemaglutinina 1, pues fue la influenza AH1 y tenía como a la neuroaminidasa 1, pues NA1. De ahí venían los números, pues, todas esas letras raras que se mencionaban y que confundían tanto a los políticos. Los políticos decían la influenza AH4, 6, 76. ¿Cuántos números ponían? Cuando realmente son solamente dos, hemaglutinina y neuroaminidasa. Cada una lleva un número según el tipo de virus o la cepa que predomina en este año. Obviamente tenemos la vacuna anual para protegernos de este virus, ya estuvimos viendo algunas cosas de ellas, ¿verdad? Y debido a esto, pues hay una red, debido a que muta constantemente, hay una red de observación o de vigilancia a nivel mundial para la aparición de las diferentes cepas virales cada año de estas variantes que puede tener la influenza y por lo tanto agregar en la vacuna la variante que más existe, por así decirlo, en el medio de una población. Por lo que cada cierto tiempo tienen que estar checando, bueno, se inicia al año, o sea, inicia esta observación de los casos que hay de influenza, se toman muestras y por ahí más o menos de junio y julio se decide en esta red de vigilancia mundial cuál sería la variante que predomina y esa es la que se agrega a la vacuna que luego sale en noviembre. Más o menos así es como funciona el sistema. Eh, cambia cada año, decíamos, y hay que saber cuáles son las variantes que son las que más abundan en la comunidad. Si ustedes se preguntan cuál sería la variante actual para la que se salió la vacuna de la influenza, que por cierto no hubo en México, porque primero que nadie se quería poner la vacuna de la influenza, de hecho muchos años en el consultorio se nos quedaron vacunas de influenza. Nunca fue por ella. Así, de verdad, se quedaban ahí. Y de repente todo el mundo, como había COVID, todo el mundo se quería vacunar contra la influenza. No te protege contra el COVID, pero pues ciertamente te genera como más. La variante actual se llama AH1N1, esa la encuentran en Hawái, la de Hong Kong, AH3N2. Todas esas antígenos vienen en una sola vacuna. La variante de Washington, ¿verdad? El virus B y una variante de la línea Yamagata. Esas 4 antígenos son los que traen la vacuna del 2020-2021 que nadie nos pudimos poner porque nunca llegó a México. El famosísimo. Vale. Pero bueno, más o menos así es como se hace. Probablemente ahorita pues ya ni caso tiene que lo consigamos. Pero ya para julio debe de salir ya la vacuna 2021-2022 y debe de traer ya las nuevas variantes que la red de vigilancia epidemiológica de la influenza a nivel mundial determinó como más comunes. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí vean las diferentes cepas, básicamente la Organización Mundial de la Salud, pero también la FDA, el CDC de Atlanta y algunas empresas, pues hacen esta vigilancia más o menos desde enero hasta julio. Aquí ya se tiene por mayo, junio, que decidir cuáles cepas o cuáles variantes son las que abundan más en la comunidad. Y entonces se genera la vacuna y en septiembre sale para que mucha gente, créanme, no creía o no sabían cómo le hacían para generar una vacuna de la influenza anual. Pensaban que eran puntadas nada más, pero no son puntadas, o sea, una red de vigilancia a nivel mundial. Tiene virus muertos inactivos, acuérdense, es de las pocas de virus muertos inactivos
activos, de manera que no puede darte la gripa, está muerto, activo, pero evidentemente si tú ya tuviste influenza o ya te vacunaron y tu sistema inmunológico está muy cargado y te ponen la vacuna, puedes desarrollar síntomas parecidos a la influenza, pero no te puede dar influenza porque el virus no se va a replicar. Sin embargo, la persona le da dolor de cabeza, fiebre, estornudos, mucho moco, cansancio, y pues a la gente le vale gorro, decir, pues, yo no sé, pero eso es influenza. Sí y no. Sí, porque te lo está generando la vacuna, pero no está el virus ahí. Pero pues para fines prácticos te vas a sentir muy mal como si te hubiera dado influenza. Por lo tanto, aquellos pacientes que les ocurre con la vacuna, yo les sugiero dejar pasar 2, 3, 4 años sin ponérsela. Ya tienen un sistema inmunológico que reconoce muy bien a las variantes. Y ya después de un cierto tiempo, 3 a 4 años, ya tu sistema inmune puede que no reconozca las variantes, los virus que hay en circulación y bueno, te la puedes volver a poner. Pero idealmente, si tú no tienes síntomas, idealmente debería ser una vacuna que se pone cada año. Porque recuerda que tu organismo, cuando reacciona ante la presencia de la influenza, va a despertar la memoria inmunológica. Los linfocitos ve que fueron vacunados contra variantes previas, no contra las variantes nuevas. Y puede que a pesar de la respuesta, aún así no se pueda controlar la influenza. Es lo que se conoce, por ahí alguno de ustedes me preguntaba qué es el pecado original inmunológico, que creo que lo vamos a ver cuando veamos inmunidad contra virus, pero no, de una vez se lo estoy adelantando, esa es la base del pecado original inmunológico. Obviamente están en la idea de hacer una vacuna universal. Ya hay vacunas de la influenza que se crean en células humanas que no necesitan embrión de pollo, pero aún así pacientes alérgicos al huevo o al pollo se les ha puesto la vacuna, el Fluzone, sin ningún problema. Es decir, es muy raro que genere alergia. El virus de la influenza B o el influenza virus, no el hemófilos influenza, no el virus de la influenza que pertenece a este grupo de virus que genera infección, desde la ortomyxoiridae, es la única especie, no más hay una. Generalmente causan influenza también, pero no los cuadros tan como el de la A, pero a veces se viene incluido dentro de los 4 antígenos que trae la vacuna. Y luego hay influenza C, que esa de plano, pues ya es muy rara porque creo que nomás ocurre en las focas. Entonces, el hemófilos influenza es el bacilo y viene en la pentavalente, no es el virus. El virus de la influenza A, H1N1, o el virus de la influenza B, ese sí viene en la vacuna viral que es cada año. Entonces, es una bacteria, el otro es virus. No confundir en el examen, muy importante. Luego tenemos rotavirus. Rotavirus, pues obviamente era la principal causa de las enfermedades gastrointestinales en menores de un año y de las diarreas en menores de un año. Muchos de ellos les producía la muerte, y no tanto por el virus que fuera citopático, sino porque el niño se deshidrataba. Son bebés que si no estás ahí duro y dale dándole líquidos, se mueren. Y miren, en el servicio social nos tocó niños que se morían por diarrea. Porque mira, pues tiene la mamá 3, 4, 5 chamaquitos, nace el sexto o el séptimo, pues no tienen mucho dinero que digamos, con trabajo la señora se va a trabajar y deja a la niñita de 12, 13 años encargada de sus hermanitos. ¿Crees que esa niñita se va a sentar con el bebé a estarle dando líquido? No, y pues a veces la mamá pues ya tiene tantos niños que alimentar, se muere uno más, es triste, pero así es. Entonces, esta vacuna sí salva vidas en los países. No es una vacuna que se aplique en Estados Unidos de forma normal, como su sistema de vacunación habitual, quizá por médicos particulares sí. Pero aquí en México sí forma parte de lo que sería el cuadro de vacunación. La causa más común de diarrea, sobre todo en países de tercer mundo, y mataba a muchísimos bebés. Era una de las principales causas de muerte en menores de un año. O sea, era grave hasta que apareció esta vacuna. Un virus RNA bicatenario, la familia de la Reoviridae, y en el 2006 por fin aparecieron 2 vacunas efectivas para los niños, el Rotarix de GlaxoSmithKline y Rotatec de Merck, que son básicamente las dos que existen. Es vía oral, los niños la toleran perfectamente bien, se pone también desde muy chiquitos. Aquí tenemos los 2 meses, 4 meses y 6 meses son dosis. No va a doler ni nada, y los niños se la toman. Y tenemos la de neumococo que yo les adelantaba. Realmente es muy difícil que te dé una meningitis por neumococo, pero sí, seguro si te da, te mueres. Tiene una mortalidad altísima. Entonces, bueno,
Se inmuniza a los recién nacidos y a los viejitos, a los extremos de la vida. Se recomienda para menores de 2 años y mayores de 65. Tiene varios serotipos del neumococo y se produce dependiendo de cada país. Aquí en México producimos la nuestra, afortunadamente, y se aplica, ¿verdad? Está como parte, es una vacuna cara, o fue en su época una vacuna cara. Actualmente está ahí en el esquema de vacunación. La triple viral, que es la que trae sarampión, rubiola y paperas, bueno, esta se aplica también, ¿verdad? En forma de inyección, y es muy importante porque se aplica, y si no te la pones de chiquita cuando creces y te embarazas, te da sarampión, pueden tener los niños malformaciones. La cosa, y pues ahora sí, porque ya con la vacuna del rotavirus, pues ya quitamos esa primera causa de diarrea en niños, pero evidentemente hay más virus que causan diarrea. Entonces, y bacterias y parásitos. Entonces, quitamos uno de tantos al quitar el rotavirus, pues hay otros virus que ahora son la principal causa de diarrea, pero hasta antes de ese momento de la aparición del Rotatec y de la vacuna contra el rotavirus, pues era el rotavirus la principal causa de diarrea, como la diarrea la principal causa de muerte en menos de un año, pues formaba parte de ese grupo de patógenos que provocan alta mortalidad. Pero sí, ahora al desplazarlo, pues ya tenemos otro tipo de virus, diarrea en los chamaquines. Y bueno, decíamos, esta triple viral se va a aplicar aquí, ¿verdad? Al año de edad y a los 6 años. Importante porque pues ya trae consecuencias, más que nada, no tanto para los niños, pero pues para ya cuando alguien está en la vida adulta y va a embarazarse, entonces no tener la vacuna de sarampión es un problema. Este sería el esquema de vacunación. Decíamos, pueden borrar aquí la saving y aquí están otras vacunas que pueden agregarse. Bueno, no tendríamos que tener una clase para hablar de esto porque sinceramente es algo de lo más decir, pero pues son los antivacunas. Véanlo o no, hay gente que se opone a vacunarse. Después de todo el beneficio evidente y todo el peso de la evidencia científica, y no nada más el peso de la evidencia científica, sino lo que ven alrededor de beneficio que traen las vacunas, pues ahí tienen a Pati Navidad y compañía. Eh, yo, cuando de verdad encuentro a alguien que es antivacuna, yo a veces ya no digo nada. Es hablar con alguien, a lo mejor, por así decirlo, el ejemplo, que es muy machista, o el otro extremo, ¿verdad? Que es demasiado feminista, o con un nazi, o con un fanático de la 4T. No, no hay manera de poderle hacer entender porque está cerrado totalmente. Y cuando alguien se cierra al entendimiento, pues no hay forma, ya no tiene caso. Es como hablar con una pared. Pero yo me pongo a pensar, o sea, si a mí alguien me dice, no te deberías de vacunar porque es algo muy peligroso, y ese consejo viene de alguien que es médico, que hizo quizá medicina interna, infectología o inmunología, que tiene un doctorado en avanzada, creo que yo escucharía ese consejo. Pero si el consejo de que no me vacune porque es peligroso viene de alguien que no terminó ni la primaria, quizá terminó con trabajo la secundaria y la prepa, sí tendríamos que poner mucho en duda lo que está diciendo. ¿Okay? Y eso es lo que la gente en general no hace. Eso, bueno, en general sí hace. De hecho, les diré yo que los grupos antivacunas afortunadamente son un grupúsculo de gente. Y espero que no siga creciendo, pero habitualmente están compenetrados o están conformados por los mismos que creen que no llegamos, que no llegó el ser humano a la luna, que la penicilina no sirve, que Pedro Infante está vivo, que la Jenny Rivera está viva, que Juan Gabriel está vivo y que Bill Gates te va a poner un chip en la vacuna. Generalmente son esas mismas gente. Entonces, bueno, falta un peso para el 20 y bueno, pero no son gente nueva que se ha desarrollado ahora con las tecnologías. Desde que Edward Jenner generó el sistema de la vaccina, ya la gente entonces lo mismo, no te pongan la vaccina porque te va a salir una vaca en la nariz o te van a salir partes de vaca por diferentes
partes, es decir, desde siempre la gente es muy loca, ¿verdad? Y no ve la evidencia científica. Vean aquí el número de casos por 100,000 habitantes reportados de poliomielitis, ¿verdad? 30,000, por ahí de los años 50, con los baby boomers, casi hasta 40,000. Se inicia la vacuna inactivada del doctor Salk y la vacuna oral de Sabin, y vean cómo disminuye de forma prácticamente casi a desaparecer los casos de polio. Lo mismo con lo que sería sarampión. Aquí vemos cómo el sarampión provocaba casos de hasta 500,000 casos al año. En 1960 aparece la vacuna y se disminuye en algunos lugares casi a cero. No se desaparece totalmente por la misma puntada de que en Estados Unidos la vacunación es como muy libre, ¿no? Aquí en México no es que no sea libre la vacunación, pero ocurren varias situaciones. Eh, Número uno, si tú quieres, pues no te vacunas. No vacunas a tu niño. Pero si tú no vacunas a tu niño, pues no tiene cartilla de vacunación. Puedes decir, pues no me importa. Pues sí, pero si lo quieres inscribir a la escuela, te piden la cartilla de vacunación. Pues algo un alboroto y me lo tienen que inscribir aunque no tenga cartilla de vacunación. O sea, a lo mejor en un público, pero en un privado, ni aunque hables alboroto. Bueno, pues no me importa, lo educo desde casa vía Zoom, ¿ok? Pues entonces, si vas a sacar tu pasaporte y si no tienes cartilla de vacunación, no te lo dan. Pero hago un escándalo y los demando y voy a sacar el pasaporte. Pues con todo lo que eso implica, a lo mejor y te lo dan. Pero si quieres sacar una visa para Estados Unidos, no te la dan si no tienes cartilla de vacunación. Pero arma un alboroto. Puedes armar el alboroto que quieras y nunca te la van a dar. Es que quiero ver que convenzas a los del consulado a que te den tu visa, nomás que porque tus ovarios o tus testículos no quisiste vacunar a tu hijo. ¿Okay? Entonces, aunque no es obligatoria, sí hay tantos trámites que dependen de ella, que a final de cuentas es como obligatoria, pero como todo lo que hacemos en México, pero sí que se. Entonces, sí es obligatoria. En México, en Estados Unidos no. Ningún papel depende de la cantidad de vacunación. En segundo, en México son gratuitas. Y es muy inteligente de parte del gobierno hacerlas gratuitas porque si costan un peso, inmediatamente la gente empezaría a protestar. No, yo cómo voy a gastar 1,000 pesos en una vacuna, qué caro. No, son gratuitas. Digo, cuando hay, ¿no? Porque a veces no hay. Pero son gratuitas. En Estados Unidos no. En Estados Unidos algunas son gratuitas, otras cuestan. Entonces, pues mucha gente dice, no, pues es muy cara, no se la pongo. Y en tercer lugar, sí hubo durante muchos años, y creo que ahora, pues siempre unas campañas de concientización de las personas de la importancia de la vacunación. Y en Estados Unidos no. No hay campañas de concientización y lo que tienen son grupos antivacunas que de repente tienen mucho poder. Y por ahí, en algunos momentos de la vida estadounidense, pues han dejado de vacunarse muchas gentes con la vacuna del sarampión y de repente tienen nuevamente elevaciones en el número de casos. Más común que hemos visto, el de Disneylandia previo a lo que fuera la pandemia del COVID, estamos hablando hace 2, 3 años, pues un brote de sarampión allá en California. ¿Por qué? Pues porque hay chamaquines gringos que no se vacunan y entonces pues ¿cómo aparece el brote de sarampión? Cosa que no tendría que existir y es más, tendría que estar también haciendo fila dentro de las enfermedades probables de erradicación, pero no ocurre porque de repente hay gente que pues por sus pistolas no se pone la del sarampión, argumentando que no existe el sarampión. Bueno, no existe y no lo vemos porque nos vacunamos precisamente. Si nos dejamos de vacunar, inmediatamente aparece nuevamente el sarampión. ¿Sirve más que la cartilla militar? Sí, definitivamente. Por mucho sirve más la cartilla de vacunación que la cartilla militar. Aquí algunos programas en Estados Unidos dependen de la aceptación del pueblo y aquí vemos algunos brotes importantes de casos de sarampión, porque miren, aquí un miembro de la comunidad ortodoxa judía, ¿verdad? Un rabino, pues les dijo a la gente que no se vacunaran. Yo primero que pienso, eh, el rabino tiene un doctorado en inmunología, sabe siquiera cómo se fabrica una vacuna, sabrá siquiera de dónde provienen las vacunas. Y sin embargo, la gente los escucha. O sea que no piensen que la ignorancia es exclusiva de México. No, ignorantes hay en todo el mundo, hasta en países de primer mundo, desafortunadamente. Y eso genera, evidentemente, brotes, ¿verdad? Aquí en comunidades del Hare Krishna, que hay una serie de Netflix, comunidades hippies, ¿verdad? En el norte de Carolina también decidieron no vacunarse, porque Dios les dijo que no se vacunaran.
como si Dios se tomara la molestia de hablar con ese tipo. Pero bueno, ahí en Texas también, en algunas iglesias, y entonces de repente pues les pega la loquera, no se vacunan y tienen problemas. Entonces es muy común en México, no lo vemos tanto. Casi el 25% de los papás van a expresar dudas sobre las vacunas. Y ahora con el COVID, por lo que hasta el 99% de los papás, ahorita no, porque no hemos empezado a vacunar niños. Y vean el relajo que hay con los trombos de la de Janssen y con lo de AstraZeneca. Y todavía no llegamos a los niños. Entonces, cuando lleguemos a los niños, ustedes se van a encontrar el 99% de los papás les van a expresar dudas acerca de las vacunas. Importante ustedes, sobre el futuro de la medicina, entiendan la importancia de la vacunación y que no vayan a caer en la charlatanería, por el amor de Dios. No quiero enterarme que dice alguna barbaridad en relación a la vacunación, ¿ok? Ustedes sí llevaron inmunología y sí entienden vacunas, ¿ok? 90% de los pediatras encuentran al año un padre de familia que de plano les dice que no le va a poner la vacuna a los hijos. Esta es una labor de convencimiento. Ustedes, como les decía yo en México, no la tienen tan pesada la labor de convencimiento porque finalmente si papá no quiere, si está bien, pues no te vacunas. No tienes cartilla de vacunación y no inscribes a tu hijo. O sea, se le viene un problema encima y habitualmente los papás prefieren quitarse esa bronca, mejor que vacunen al chico. 54% de los pediatras de plano encuentran a alguien que dice, yo no voy a vacunar a mis hijos. Desde el siglo XVIII son las mismas preocupaciones. Ay, qué tan seguras son las vacunas, que los efectos secundarios, que Dios dijo que no nos vacunáramos, no porque no son naturales. Natural es el veneno de la serpiente, por eso es bueno. O sea, la gente como que piensa que lo natural siempre es bueno. No, hay cosas naturales que son bien malas, son pésimas. Y hay cosas artificiales que son muy buenas. Y hay cosas artificiales que son malas y hay cosas naturales que son buenas. Hay de todo. Así que no, ese pensamiento hay que quitarnos de la cabeza. Las enfermedades virales son cosas del pasado. Sí, porque todos nos vacunamos y como la mayor parte nos vacunamos, hasta alrededor del 60-70%, empezamos a ver inmunidad de rebaño. Entonces, a ti que no te vacunas, no te dan enfermedades porque los demás te protegemos de que no te lleguen gracias a que los demás sí nos vacunamos. La inmunidad de rebaño no se ha probado que sirva. Hay un chorro de evidencia científica sobre la inmunidad de rebaño. Es cuestión de entrar a Google y empezar a leerla. La polio se fue hace mucho, sí y no. Si viajas a Afganistán o a Pakistán y sobrevives a un ataque talibán, probablemente te toque ver niños con polio. Nunca me ha dado la influenza porque todos los demás nos vacunamos. El sarampión es una cosa trivial de niños. No, hay niños que mueren de sarampión. A un niño le puede dar sarampión y se pueden morir. Entonces, imagínate lo tapado que tiene que estar tu cerebro para preferir poner a tu hijo en riesgo con una enfermedad cuando lo puedes vacunar. La varicela solamente afecta a niños, no. Yo tuve un paciente de 40 años con varicela que se me murió, falleció en médica Norte. Me tocó verlo junto con el doctor Harkin muy al inicio cuando llegué yo. De gravísimo se puso el paciente. Le dio varicela a los 3 días, ya lo teníamos intubado. Es grave la varicela en adultos y sí da en adultos. No me gusta inyectar nada dentro de mi cuerpo. Pues no tienes que estar inyectando cosas en tu cuerpo. En este caso es una vacuna para que tu cuerpo genere inmunidad. Las vacunas te hacen enfermar, causan autismo, causan múltiples... No, 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 no. Muchas de estas enfermedades ya están en la población, los vacunemos o no. Pero evidentemente, como la mayor parte se vacuna, pues muchas de esas enfermedades están en quien se vacunó, porque afortunadamente muchos se vacunan. No porque la vacuna lo yo sé alguien que le dio fiebre y que le dieron su vacuna para la influenza y luego le dio influenza. No, 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 ya quedamos. Cuando eso ocurre, es que traes todo el sistema inmunológico muy cargado, o porque ya te ha dado la influenza, o porque ya te han puesto muchas vacunas de la influenza. Entonces, una vacuna más lo único que hace es generar una reacción inflamatoria severa que no es una infección porque no está el virus en la vacuna, está muerto, está inactivo. No me alcanza para inmunizar a mis hijos, bueno, eso podría ser un argumento de Estados Unidos medio válido. Realmente las vacunas no son caras, son valiosas y no hay nada o no hay mejor regalo que le puedas dar a tus hijos que el evitar que se enfermen o que se expongan a una enfermedad. No tengo tiempo este año, no llevan tiempo, la verdad, vacunar a un niño es rapidísimo. Me ha tocado llevar a las 3 chamaquitas. Ciertamente que ustedes como son médicos pueden utilizar su influencia entrar más rápido. Pero en esta última ocasión me tocó ir como Juan por casa sin la influencia de nadie
y la verdad es que es muy rápido el proceso. En la mañana toma su ficha y máximo espera 20 minutos máximo y ya lo pasan a que le pongan la vacuna. Llegaba, tomaba la ficha y a los 5 minutos ya estaba dentro de la oficina. El personal de vacunación es un personal muy capacitado en México, son muy buenas enfermeras y hacen lo mejor posible para que al niño no le duela. Le hacen todo un tango, todo un show para que al niño no le duela. Y evidentemente que se está tratando de generar cada vez vacunas que sean más de tipo oral o que sean indoloras. Evidentemente el piquete es lo que les afecta. Un buen programa de vacunación depende de la confianza que hay en el pueblo, de que sepan que es más riesgoso el no vacunarse que el vacunarse, que sea algo muy conveniente. Cuando fallan algunas de estas situaciones, los planes de vacunación se van al traste. ¿Cómo puedes confiar en un plan de vacunación cuando el mismo que genera el plan se salta los pasos? Empieza a vacunar gente que está fuera del grupo, vacunas viejitos cuando no has terminado de vacunar al personal de salud, planeas vacunar maestros cuando no has terminado de vacunar viejitos. Esto pues hace que la confianza se vaya. Si la percepción es de riesgo, hay por ahí un caso de repente de trombos y paras todo un programa de vacunación, pues eso asusta a la gente, evidentemente. Y si es bien latoso ir a hacer horas y horas en el sol de fila para que por fin te toque y luego te digan que no te puedes vacunar porque tienes que esperarte 6 meses después de que te dio el COVID, pues no es conveniente. Cuando no tienes estos 3 factores juntos, los programas de vacunación dan al traste. Y yo sé que muchos de ustedes llegarán a ser secretarios de salud, gente muy importante. Por favor, tomen en cuenta estas consideraciones cuando estén en puestos políticos. No busquen nada más su conveniencia económica. Bueno, que producen Guillain-Barré, no, hasta el momento no se ha correlacionado ninguna vacuna como causante de Guillain-Barré. Autismo, lo siento por Robert De Niro, excelente actor, probablemente uno de mis actores favoritos, realmente mi actor favorito es Al Pacino, pero bueno, en segundo lugar, muy cercano al Robert De Niro, y es una pena que él, yo entiendo porque él tiene un hijo autista, y evidentemente que cuando tienes un hijo autista, ya no buscas quién te la hizo, sino quién te la pague y él está convencido que fue una vacuna la que se lo produjo, cuando realmente no hay evidencia que ninguna vacuna produzca autismo. Si bien es cierto, es una enfermedad que ha ido aumentando en los últimos años en proporción, en gran parte se debe a la capacidad del médico de hacer el diagnóstico, antes no se diagnosticaban. Y lo otro es que hay muchos otros factores que pudieran estar involucrados. Hasta este momento no se ha demostrado que ninguna vacuna sea causa de efecto de autismo en niños. Pero aún así, pensando que pudiera haber algún caso por ahí de autismo por una vacuna, realmente esto es 1 en 1 millón. Es más probable que salgas en tu carro y choques el día de mañana a que te pongas una vacuna y te genere autismo. Sobrecarga el sistema inmunológico, no, ustedes ya saben, cada antígeno genera una respuesta diferente, la inmunidad es muy exquisita, la inmunidad querida es exquisita para cada uno de los antígenos, no se ha demostrado enfermedades de autoinmunidad, ahora con COVID, con Janssen y con lo que serían las vacunas de AstraZeneca, utilizan adenovectores. Es la primera vez que estamos ante la posibilidad de pensar que quizás sí, que quizá las vacunas de DNA sí pudieran en un momento dado, sobre todo las que van en adenovectores, romperse antes de entrar a la célula, porque sean destruidas por el complemento o por alguna otra parte de nuestra inmunidad innata, y el material genético que salga al exterior ser reconocido por anticuerpos y posteriormente estos desconocer o reconocer como no propio el factor activador plaquetario 4 y eso generar estos autoanticuerpos que provienen de la misma vacuna. Es una posibilidad. Es la primera vez en la historia de las vacunas que yo voy a decir que el fenómeno de autoinmunidad es una posibilidad real con las vacunas de DNA y adenovectores. Todavía no se corrobora. Espero yo estar equivocado, pero esa es una posibilidad real y es la única, ninguna otra. ¿Aumento de las infecciones? Pues no, la verdad es que no, la vacuna es al revés, disminuye el número de infecciones, y no solamente contra el patógeno contra el cual te vacunaste tú, sino como al ser un estimulante del sistema inmunológico, es una de las teorías por las cuales pensamos que a los niños casi no les da COVID en complicado, a diferencia de la adulto. Las vacunas no funcionan, bueno, eso es muy fácil de demostrarlo. Hay estudios prospectivos aleatorizados a doble ciego, multicéntricos, esos que les encantan a los médicos, para que podamos tener realmente una evidencia. Entonces, ya, gracias a Dios, en muchas vacunas esos existen ya. Es cuestión de consultarlos. Todavía no los tenemos en las vacunas de COVID, pero pues, dada la urgencia que hay,
se están utilizando ya. Contraindicaciones médicas muy pocas, ustedes ahora lo saben, las vacunas de patógenos atenuados están contraindicadas en personas que tengan inmunosupresión. Siempre este sentimiento anti-gobierno, y ahora peor, sentimiento anti-AMLO, pensar que el gobierno te quiere manipular y que pues no me la voy a poner porque me van a meter un chip y me va a manejar Bill Gates, ya lo he repetido al cansancio. Ojalá si fuera, mucho les convendría de verdad que Bill Gates los manejara, pero no, no es así, no existe un chip ahí. Mi hijo no está en riesgo, todos estamos en riesgo, todo el tiempo estamos en riesgo. No nos da, de verdad que a veces por milagro. ¿La enfermedad no es peligrosa? Sí, las enfermedades son muy peligrosas, todas son muy peligrosas. Un milagro que estemos vivos y hay que agradecer a Dios, pero a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? ¿Es mejor padecer la enfermedad? Sí y no. Si tú lo ves desde el punto de vista inmunológico, ciertamente que sí. La inmunidad es más completa, pero el riesgo que estás corriendo, ya sea de morir o quedar con secuelas, es grave. En muchas enfermedades, les pongo el ejemplo trillado COVID, me ha tocado ver jóvenes de 20, 22, 23 años con secuelas post-COVID severísimas. No se pueden ni caminar, ¿eh? Hay neuropatías bien graves y asintomáticas, sin haber tenido ningún síntoma durante el COVID. Jamás. Costo. Pues que son muy caras. Bueno, algunas sí, pero afortunadamente en México la mayor parte de las vacunas no tienen costo. De repente hay como faltante, pero eventualmente llegan. Hay un estudio, ¿de dónde viene esta idea de Robert De Niro? Bueno, porque tuvo un hijo con autismo, pero aparte hay un estudio en 1998 en Inglaterra de 12 niños, 12, fíjense, 12 niños que presentaron autismo posterior a la aplicación de la triple viral. Se dejó de aplicar entonces, hubo todo un problema y en el 2015 de repente las paperas se hicieron endémicas, cuando ya la habían erradicado las paperas prácticamente del Reino Unido. Esta publicación en el Lancet, después, posteriormente, el mismo coautor de este estudio dijo que no hay una evidencia suficiente, que había un conflicto de interés y se retractaron. Se dieron cuenta que el estudio realmente no estaba bien hecho. Pero cuando tú ya publicas algo, esto es injuria y algo quedará, ¿no? O sea, tú le dices a alguien, no, pues es que eh, este fulanito mató un perro una vez y mata perro se le quedó. Entonces, si tú alguna vez le tiraste una vacuna, algo de daño va a generar. Es por eso que hace mucho daño este tipo de artículos, ¿verdad? Cuando no están bien estructurados. Yo creo que el mejor ejemplo que les voy a yo poner, y ustedes no están para saberlo ni para contarlo, pero probablemente lo veamos ahora que veamos COVID, la historia de la cloroquina y de la hidroxicloroquina, dos medicamentos excelentes que funcionan muy bien en COVID, pero cómo lo sacaron rápidamente de la jugada a través de artículos que fueron impulsados por compañías farmacéuticas que tenían intereses. Va a salir un antiviral pronto y les estorban la hidroxicloroquina y la ivermectina les estorban. Entonces, bueno, este tipo de situaciones confunden mucho a las personas, las guerras farmacéuticas, y bueno, en el 2010 hubo una retracción total, pero ya mucha gente se quedó con la idea de que sí producía autismo. Actualmente se sigue utilizando la vacuna. Yo digo que lo más adecuado cuando ustedes tengan algún paciente que no se quiera vacunar es contextualizar el riesgo. Una camiseta que diga lo que acabo de decir, así es. En el Harrison, en efecto, dice que se asocia al autismo. Sí, lo sacaron. Ya de hecho, ya no hay vacunas con timerosal, precisamente por esa asociación. Una asociación, por cierto, muy vaga, pero debido a esa pequeña asociación, el timerosal se sacó como adyuvante y ahora pues el hidróxido de aluminio es básicamente lo que se usa como adyuvante. Es más riesgoso siempre el no vacunarse que el vacunarse, eso indudablemente. Hay más riesgo de adquirir una enfermedad para el que no se vacuna. Simplemente incluso con COVID, sin conceder que los trombos de los senos venosos cerebrales que se generaron en 2 de 6 pacientes que presentaron cuadros de trombosis venosa profunda, uno por cierto falleció ya el paciente y el otro está en terapia intensiva, aceptando sin conceder que si hubieran sido causa directa de la vacuna de Janssen, esa posibilidad de que te dé una trombosis del seno venoso está más o menos en una proporción del 0.09%. En cambio, la posibilidad de que te dé COVID y durante el COVID te dé trombos, porque el COVID
favorece la formación de trombos es del 40%. Por mucho, es mucho más riesgoso no vacunarse contra el COVID y es a que te dé COVID y esperar a que te dé la enfermedad. El riesgo de autismo no se ha corroborado, pero aceptando sin conceder que estos 6 pacientes hubieran sido directamente por la vacuna, es uno de 1,000,000. Es mucho, pero mucho más probable que se caiga uno de los aviones donde vas a viajar toda tu vida a que te dé autismo porque te pusiste una vacuna. Sin embargo, la gente se sube subiendo al avión y no quiere ponerse una vacuna que lo puede prevenir. Y no hay una correlación estadística actual con Guillermo. Entonces es algo que es importante tomar en consideración. Obviamente, todas las vacunas pueden tener efectos adversos, todas, y de diversa índole. Peor estas que no hemos estudiado aún. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Novavax, Sputnik, CanSino, todas pueden tener efectos adversos, obviamente. Y evidentemente muchos de ellos aparecen hasta que es una gran cantidad de población la que está vacunada. En este aspecto les podría yo decir a los médicos que no los han vacunado, están beneficiando con experiencia. Claro, no les va a hacer gracia, pero evidentemente entre más tiempo pase, más podemos ver esto y tendremos la posibilidad de escoger qué vacuna es la que menor riesgo tiene. Pero aún así, recuerden que las vacunas pasan una fase que es la fase 1 de seguridad, donde directamente se prueba la seguridad en células humanas y en mamíferos. Ya lo que vemos posteriormente, pues son cosas que no hay forma de poderlas prever más que utilizando la vacuna. Cuando ocurrió la pandemia de la polio, muy grave, y dejó a muchos niños paralíticos, y en 3 centros de estudio para la vacuna de la polio. 3. No, una enfermedad muy grave que mataba gente o dejaba gente paralítica. Actualmente hay 251 centros de estudio para vacunas del COVID. 61 vacunas al día 24 de marzo, 61 vacunas ya en estudios, fase 1 por lo menos. Y 11 que ya pasaron a fase 3, de las cuales 6 tienen ya autorización de uso de urgencia. Vean aquí el tipo de vacuna, virus inactivos, miren aquí hay virus vivos atenuados, apenas en fase 1, muy poquitas, de subunidades de proteínas, de DNA, que no crean que la de Astra fue la única, de RNA, vean la gran cantidad de vacunas que hay en RNA, de vectores virales replicantes, y aquí estaría nuestra vacuna Patria, de vectores virales no replicantes, aquí podrían estar algunas vacunas chinas, de partículas virus-like, de las cuales no hablamos, y otro tipo de vacuna. Hay una gran cantidad. Y aquí están las fases por las que han ido pasando. Entonces, en este tracker de vacunas, ustedes se pueden dar la cuenta. Si bien es cierto que todas estas ya son las autorizadas, BioNTech, Moderna, Oxford, Janssen, Sinovac, Sinopharm, Gamaleya, CanSino y Novavax, van a seguir apareciendo. Esto va a ser el caso del COVID, el cuento prácticamente de nunca acabar. Miren, 251 vacunas. Va a llegar un momento en que la verdad vamos a tener una gran opción de vacunas y lo que vamos a empezar a ver es combinación de las mismas. Probablemente van a empezar a ver esquemas en los cuales se va a recomendar que de niños se pongan quizá la de Pfizer, de adolescente se le dé a lo mejor quizá ahí un booster inmunológico, no sé, con la de Moderna o probablemente ya si es mayor de 60 años use la de Astra. Van a empezar a salir indicaciones según grupos de edad, según características de la población. Ténganlo por seguro, esto se va a volver cada vez más complicado y no menos complicado. Sin embargo, si ustedes entienden la forma en que las vacunas actúan, entenderán en cuanto salga una vacuna cuáles son sus riesgos y cuáles pudieran ser sus beneficios. Y ni siquiera saber mucho de cómo la hicieron, nomás con que les digan si es de virus inactivo vivos o si es de vectores virales que replican o que no replican. Ustedes, por el conocimiento que tienen, van a decir, ok, esta vacuna pudiera tener estas ventajas o estas desventajas. Y obviamente la del SARS está basada en la proteína Spike, eso creo que ya lo saben ustedes hasta el cansancio. Moderna se aplica la vacuna de RNA
Evidentemente hay células ahí musculares que se van a ver infectadas, que van a expresar complejo mayor de histopatía tipo 1, es por eso que a veces puede, sobre todo con la segunda dosis de Moderna y de Pfizer, generar un proceso inflamatorio ahí local, pero también hay inflamación en ganglios, porque ya saben, las células dendríticas toman ahí estos liposomas, los engullen y van migrando hacia los ganglios, ahí presentan el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, a CD4, a CD8. Obviamente, linfocitos B directamente también reconocen el antígeno, hacen el proceso de maduración de la afinidad, cambio de isotipo, generación de linfocitos B de memoria, se empiezan a producir anticuerpos M. Pues esto es tardado. O sea, mucha gente pensaba que se inyectan la vacuna de Pfizer y al otro día se quitan el cubrebocas y listo. No. O sea, a ti te ponen la vacuna de Pfizer y para que ya los anticuerpos más o menos estén en un nivel que te funcione, mínimo 21 días, mínimo, más que más. Y cada persona es diferente. Y aún así, para alcanzar la efectividad de lo que hablan los estudios de Pfizer, pues te tienes que poner la segunda dosis y esperar otros 21 días. O sea que estamos hablando mínimo de 42 días para poder estar más o menos seguro de que ya estás protegido. Entonces, es importante que ustedes lo conozcan porque la gente les va a preguntar mucho. Yo me puse la vacuna, ya me quito el cubrebocas, ya es otro gran tipo de preguntas que les van a estar haciendo. Entonces, obviamente, hay algunas cuestiones todavía difíciles. Nuestras diferentes variantes del virus. ¿Qué tan importante es tener los anticuerpos ahí, que los podamos medir y que los veamos? ¿O es más importante los CD1? Afortunadamente, a pesar de que hay variantes, las vacunas siguen funcionando. Y siguen funcionando porque no dependen tanto de los anticuerpos que andan circulando, sino de los epítopes que reconocen los CD8, los cuales no pueden cambiar mucho el virus porque entonces ya no sería infeccioso. Evidentemente, va a haber vacunas en el futuro que probablemente estimulen más la inmunidad CD8 que la de los anticuerpos. Esto lo pueden consultar en las guías de la Academia Americana de Pediatría, ¿verdad? Ahí viene prácticamente todo lo del proceso de vacunación, poco en el inmunología, en el Rojas de memoria. Y bueno, ahora vamos a hacer nuestro HUD de vacunas, a ver qué tanto quedó esto entendido. No sé si mientras abro el Kahoot